están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Causa Común aquí en www.radio.p, la información al alcance de un clic. Mañana se repite de lunes a viernes, ya saben el programa. ¿A qué horas me confirman? Es a las 11, ¿verdad? A las 11 de la mañana. Todos aquellos que hoy no pueden de repente escucharlo, no hay problema, mañana con tranquilidad pueden también revisar y escuchar todas las entrevistas y los temas que hemos abordado aquí en el programa Causa Común. Soy Gisela Sotelo, los voy a acompañar hasta las 7 de la noche, 7 en punto, no lo olviden. Llega como siempre Pepe Chevasco para dar inicio a su programa De Todo Un Poco. Estamos en el Facebook como @radio, en el Twitter como @radio, y sus llamadas las podemos recibir al 682-1623. Sigue todavía las reacciones por el asunto del famoso diálogo que ya sabemos no ha sido un tanto deslucido. Algunos consideran esto por la falta de representantes de partidos políticos, como fue en el caso del APRA. No asistió Alan García, no ha ido, tampoco la señora Keiko Sofía Fujimori, y el señor Alejandro Toledo, que es el aliado, digamos, del partido de gobierno, tampoco asistió. Tuvo una reunión o una actividad en Puno y solamente envió a un representante. Ahora, lo que más está generando polémica es en la decisión posterior a este diálogo, el cierre de la DINI. Tanto se había denunciado que la DINI estaba siendo utilizada para reglajes, para ese tipo de perseguimiento o persecución, si se quiere decir, a líderes de oposición, a representantes del propio partido. El caso de, recuerdan ustedes, Marisol Espinosa, vicepresidenta de la República, a ex representantes también del partido de gobierno, como es la congresista Natalie Condori, hoy representante de Dignidad y Democracia, antes integraba las filas del nacionalismo. Eso es lo que se ha estado criticando con respecto al tema de la DINI. No es la primera vez, recordemos, ya meses atrás también el señor Fernando Rospigliosi estaba denunciando y con pruebas en la mano, ojo, o sea, no es solamente simple dicho, sino hay pruebas de por medio que obviamente corroboran este tipo de acciones que venían justamente de la DINI. Ayer, luego de la reunión, ya se daba a conocer esta decisión, más allá de las críticas que también generó el que no se permita a la prensa estar presente en el salón, en el comedor principal de Palacio de Gobierno, lo cual incomodó muchísimo no solamente a los medios, ojo, sino también a varios políticos, congresistas, quienes, al igual que creo que muchas personas esperábamos ver con tranquilidad en la casa, en la oficina donde nos encontremos, pero ver el famoso diálogo. Terminó de hablar la señora Najara y se acabó la transmisión. En el canal del Estado empezaron a transmitir las festividades de la Virgen de la Candelaria, lo cual no le quito mérito, ojo, pero ante un anuncio tan importante de una convocatoria del diálogo a varias fuerzas políticas, a todos en general, para hacerle frente a la situación crítica que está atravesando el gobierno, en medio de una serie de denuncias que involucran directamente a la señora Nadine Heredia, primera dama de la nación y también presidenta del partido nacionalista. Bueno, las críticas todavía continúan. Ayer conversaba en la noche con el congresista Héctor Becerril y él mencionaba que iba a ser recordado este día no solamente como una pantomima, como un show, en este caso emprendido por el gobierno, sino también como el día en que se maltrató a la clase política porque no se permitió. Bueno, los fujimoristas tienen algo muy en claro. Ellos querían la reunión entre Keiko Sofía Fujimori con el presidente Ollanta Humala, algo que obviamente el gobierno no había accedido. Y a raíz de eso, la señora Nadine Heredia, días previos, mencionó que el que quiere debatir con el presidente, que lo haga también con otros líderes políticos, como que ironizando la poca posibilidad de repente que pueda tener Keiko Sofía para hacerle frente a un debate o estar frente al presidente de la República. El congresista Becerril mencionaba de que no solamente se va a recordar como el día en que se rindió culto a la pantomima, en este caso del gobierno de Ollanta Humala, sino también como el día en que se maltrató a la prensa porque no se nos dejó ingresar, ¿no? A mí sí me pareció, lo dije también ayer en el Twitter, por ejemplo, ni bien se dio a conocer esa información, no me pareció prudente. En realidad creo que todos queríamos escuchar al menos qué es lo que proponía la oposición, pero fue el diálogo a puertas cerradas. Son ya las 5:21 en todo el Perú. Continuamos en Causa Común en www.radio.p.
No se olviden que también estamos en el Facebook como @radio, en el Twitter como @_radio, y sus llamadas las podemos recibir al 682-1623. Vamos a conversar con el analista político Percy Medina, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, don Percy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Con calor, de verdad, ¿no? Con mucho calor. Se ha desatado el calor hace unos días. ¡Qué barbaridad! El Senami ha reportado que esta madrugada ha sido la más calurosa de todo el verano. ¿Ah, sí? La más calurosa, sí. Es que estamos pues con el calor por todos lados, ¿sabes? Porque el calor también está en el ámbito político. ¿Qué lectura le da? Bueno, han sido días bastante calientes, más Fuertes, que por el diálogo, por las denuncias que ha habido antes de seguimiento, como bien has dicho, a líderes políticos, y también por no tener mucha claridad acerca de quién puede estar detrás de esas acciones, ¿no? Podría ser el gobierno, podría no ser el gobierno. El diálogo de ayer ojalá sea el inicio de un punto de encuentro entre gobierno y oposición, y que de aquí a fin del gobierno se produzca una transición ordenada, ¿no? Ahora, un pero proceso ¿hay muestra, ordenado, digamos, de eso? hacia el próximo gobierno. Ahora, porque lo que se ha criticado, por ejemplo, las reuniones o diálogos que también fueron convocados por otros expresidentes del Consejo de Ministros, básicamente Juan Jiménez Mayor, que él también había convocado, recuerda usted, por el tema ese de la crisis económica, que tenemos miedo que nos pueda afectar directamente, como estuvo afectando a otros países. Y acudieron algunos líderes, algunos ya conocidos no fueron, al igual que en esta oportunidad. Pero lo que se criticó fue que quedó en nada este diálogo, como que no se llegaron a cumplir los puntos que al menos la oposición esperaba o había aportado. Lamentablemente muchas veces se entiende el diálogo como un momento en el que van líderes al Palacio de Gobierno, cada quien hace un pequeño discurso, se toman una foto y se acabó. Eso no es un diálogo, ¿no? Un diálogo político, para que sea realmente útil, tiene que ser un proceso que dure semanas, meses, permanente. Y que sea, en efecto, que sea ojalá permanente, en la medida en que la coyuntura requiere atención todo el tiempo y no solamente en un determinado momento difícil para el gobierno. Ahora, este diálogo, para que sea fructífero, tiene que tener objetivos, ¿no es cierto? Ya. ¿Para qué es que se produce? Y tiene que tener una agenda mínima de trabajo que dé oportunidad para que se le haga un seguimiento y se pueda ver, conforme pasan las semanas, si se ha avanzado o no. La primera ministra ha dicho que en 30 días volverá a convocar a los dirigentes a Palacio. Muy bien, ese es un buen momento para hacer un análisis. Bueno, en estos 30 días, ¿qué se avanzó? ¿Qué de lo que los líderes dijeron se pudo haber concretado en medidas específicas de mejora de la legislación, en medidas específicas de mejora de los procedimientos? Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de tener unidad frente al tema de la economía. Eso supone algunos acuerdos básicos, unidad en relación con algunas reformas electorales, por ejemplo, que hace tiempo vienen siendo reclamadas y que nadie atiende. Ahora, pero ayer lo primero que entendíamos, ni bien escuchamos las palabras del presidente Ollanta, cosa que algunos consideran que el presidente ha tenido que ir casi forzado, porque quien iba a estar ahí liderando este diálogo iba a ser la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara. Según el fujimorismo le da una lectura diferente. El fujimorismo considera que el presidente ha sido casi obligado a acudir porque ellos estaban pidiendo un diálogo solamente con el presidente Ollanta, algo que el gobierno obviamente no ha aceptado. Pero después escuchamos a la señora Ana Jara, y las críticas han venido no solamente porque a la prensa no se le ha permitido el ingreso, sino porque muchos han considerado que es un discurso más, que pareciera como si se hubiera iniciado la campaña a favor de la figura de Ana Jara. ¿Usted lo ve de esa manera? Primero, me parece una especulación decir si es que ha sido forzado o no el presidente. Me parece bien que haya estado, me parece que es bueno para él como presidente y para el país que haya vínculos y espacios de conversación entre los líderes políticos y el presidente. En segundo lugar, el hecho de que haya sido reservado el diálogo no me parece mal, porque, como sabemos, cuando los líderes políticos están frente a la prensa, dan discursos a la prensa. En cambio, cuando uno quiere dialogar, probablemente es más fácil hacerlo a puertas cerradas, a micrófonos cerrados, y dando lugar al intercambio de puntos de vista.
Si, o de si repente eso se tomó quería, por si eso se sorpresa, de quería, repente. también el formato no era el adecuado, ¿no? Porque 5 minutos de intervención para cada Un uno lo que poco, favorece claro. son justamente los discursos en lugar de el intercambio O sea, de el que ideas. lanza Entonces, es toda sería una- mucho más interesante el poder tener más de una rueda, idas y venidas, una dinámica un poquito más interesante, y se puede hacer a puertas cerradas y después hacer una conclusión que sea pública, ¿no? El decir que esto tiene que ser transparente no quiere decir que todo se tiene que discutir delante de la prensa, eso no tiene. Ahora, no pero tiene a lo mejor lo que fundamento. creo que algunos hemos coincidido es que si se hubiera anunciado de por medio, de repente se hubiera dicho, ok, el protocolo va a ser así, va a hablar la presidenta del Consejo de Ministros, el primer presidente, y luego va a ser un diálogo a puerta cerrada, como que cada uno ya sabe lo que le toca. Lo que no quedaba muy claro es por qué la presidenta del Consejo de Ministros y el presidente hablaban con prensa y los demás no tenían prensa. Esa Probablemente, suerte de diferencia que no había equidad, no, no se eso es lo que justifica, pero ¿no? es que eso es lo que han criticado. Eso es Han lo que sí, criticado los y me parece la una oposición crítica válida, una crítica que válida, han ¿no? utilizado en este caso no solamente el canal del Estado que está transmitiendo este discurso, sino también otros canales Tal que vez lo obviamente ideal- hemos estado todos Claro. conectados, ¿no? Lo ideal hubiera sido tal vez citar a todos a puertas cerradas, tener un diálogo, lo que demore ese diálogo, ¿no? Porque puede ser una mañana, en fin. Y después invitar a una conferencia de prensa en la que cada quien da su versión de lo que se ha discutido. Eso hubiera sido equitativo, hubiera sido útil con la prensa también, ¿no? Ahora, ¿qué tan importante es el cierre de la DINI? ¿Qué tan importante ¿Qué tan es? importante es el anuncio del cierre de la DINI? ¿Se esperaba, al menos usted como Bueno, analista, eso ha sido esperaba? una novedad, ¿no? Porque antes de terminar la consulta, la señora Ana Jara lo decía al inicio de su discurso, vamos a reestructurar la DINI. Entonces todos estábamos como que atentos a esa noticia. Acabó la reunión y ya no se reestructuraba, sino se iba a cerrar la DINI en vista de tantas denuncias con respecto al famoso reglaje. Yo creo que es evidente que el gobierno tenía que hacer algo en relación con ese tema y dar alguna señal. Y a mí me parece que esta puede ser una buena señal. Me parece terrible en términos del manejo de la inteligencia del país que se esté yendo y viniendo en este tema. Ya los servicios y los sistemas de inteligencia se han cambiado varias veces, ¿no? Y parece que no hay una continuidad. Tal vez más allá de cerrarlo, lo que debería anunciarse es un gran acuerdo nacional sobre cómo profesionalizar los sistemas de inteligencia, cómo garantizar control democrático frente a esos sistemas de inteligencia y cómo garantizar también poner los candados necesarios para que sea imposible que el gobierno de turno utilice los servicios de inteligencia para espiar opositores o para obtener información privilegiada. Tal vez ese sería el gran anuncio que se podría hacer. Es decir, esta reorganización va a llevar a una profesionalización de los sistemas de inteligencia, de los servicios de inteligencia, de tal manera que nunca más tengamos a un gobierno haciendo uso de la inteligencia para sus propios fines, ni tengamos, por lo tanto, que volver a reestructurar este servicio. Ahora, lo que han estado también criticando, sobre todo integrantes de la oposición, es que este cierre de la DINI tenga como único objetivo el paralizar todo tipo de investigaciones sobre los reglajes que ya se habían cometido a no solamente líderes de oposición o periodistas, sino también a integrantes del propio gobierno, como lo fue en el caso de Marisol Espinosa. Sí, por supuesto, esa es una crítica válida porque no se trata, bueno, es malo reglar a cualquiera, claro, no sea obvio. opositor o sea de gobernista, ¿no? Claro, ¿y usted cree que eso sea en realidad la finalidad? ¿Cuál? Esa finalidad de decir cierro la DINI porque probablemente la oposición está esperando eso. Bueno, yo no quisiera especular, lo que quisiera en todo caso es formular un deseo. Ojalá que junto con el cierre de la DINI lo que venga es una reorganización de los servicios en general de inteligencia con los que cuenta el país y que como parte de un gran consenso, porque si eso lo hace el gobierno sin consenso, el próximo gobierno lo va a desbaratar. Pero un gran consenso para profesionalizar los servicios de inteligencia para que sirvan al país y no para que sirvan al gobierno de turno. Ya para culminar, ¿está atravesando un mal momento el gobierno con tantas denuncias en contra de Nadine Heredia? No, sin duda. La investigación de parte de la Fiscalía, lo último que nos hemos enterado, que es dueña de una empresa ligada al tema de Martín Belaúnde, su madre también, que ha adquirido grandes propiedades muy al estilo de Eva Fernenbuch. Sí, pues es un momento, digamos,
donde las denuncias deben estar abrumando al gobierno, pero más allá de eso, ojalá que la oportunidad se aproveche para poner un poco de transparencia en algunas áreas, que la justicia haga su labor, que se investigue, como bien han dicho los propios Ollantumala y Nadine Heredia, nadie tiene corona, y si nadie tiene corona, pues todos tienen que ser investigados. Esa es la idea, ¿no? Para dar un ejemplo. Bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Al señor Percy Medina, analista político, experto en temas electorales, nos ha acompañado en esta oportunidad. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Causa Común en www.radio.p, la información al alcance de un clic.